Es una alegría, como siempre, y un placer recibir en su casa, en Radio Sefarad, a Raquel García Lozano. Hola, Raquel. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí otra vez. Aunque sea por esta reunión con un motivo triste, porque nos ha dejado Amos Oz, ese escritor al que tú has traído al castellano. No hace falta decir que muchos de los que nos están oyendo han conocido la obra de Amos Oz gracias al trabajo excelente de Raquel García Lozano. Ella nos ha permitido acercarnos a la obra del que tú defines como el mejor escritor israelí de la segunda mitad del siglo XX. Sí, sin duda es una gran pérdida para la sociedad israelí, para la cultura, para las letras hebreas y para la literatura universal, sin duda alguna. Por supuesto, yo lo considero, y no solo yo, el mejor escritor de mediados del siglo XX. Y esa pérdida, ¿qué voy a decir lo que supone para mí? He estado 20 años traduciendo ininterrumpidamente toda su obra, entonces ha formado parte de mi vida. Es una gran sensación de orfandad, como si hubiese perdido pues, a alguien fundamental en mi vida, porque me ha acompañado durante muchísimos años. Casi me atrevería a decir que es la persona a través de sus obras con las que más horas he pasado durante todo este tiempo de mi vida. Entonces, bueno, es una gran pérdida, pero los escritores mueren, los libros existen para siempre, no mueren nunca. Y él mismo dijo que de pequeño quería crecer y ser libro, no escritor, sino libro, porque los libros son inmortales. Y como él creció de niño rodeado de tantos libros, aprendió ya desde pequeño eso, que lo importante eran los libros más que los escritores, por eso quería ser libro. Y quería ser poeta también. Así titulas este artículo al que vamos a referirnos en ocasiones en esta entrevista, un artículo que ha aparecido en Letras Libres, en este prestigioso medio mexicano. Amos Oz, el niño que quería ser poeta. La poesía está muy presente en la obra de Amos Oz. Sí, él cuenta en sus obras y también en sus últimos ensayos, y bueno, muchos personajes de sus obras, porque su obra es muy autobiográfica, aunque todo el mundo conoce la conocida novela autobiográfica, Una historia de amor y oscuridad, pero todas sus obras son muy autobiográficas. En todas aparecen niños soñadores, eso que les gusta escribir, que son tímidos, sensibles, un poco más débiles, ¿no? Y sensibles que el resto, y sin duda es su propia personaje como niño, ¿no? Y él cuenta que de pequeño escribía poemas y contaba cuentos a los niños ya desde la guardería, mientras muchos le pegaban precisamente porque era distinto a los demás, que es eso de que un niño dice que hablase tan bien, que se expresase tan bien y que contase esas cosas. Y por eso después, a lo mejor me voy a adelantar un poco, pero después cuando decide marcharse de ese mundo de los libros, de Jerusalén, ya siendo todavía muy pequeño, a los 14 años, pero bueno, ya era algo mayor. Cuando se va al Kibutz Hulda, dice que tenía 3 propósitos: broncearse, ser más alto y dejar de escribir. Y solo consiguió uno, que fue broncearse, porque más alto no llegó a ser y dejar de escribir tampoco pudo. O sea que a pesar de eso, también en el kibutz a escondidas siguió escribiendo, y luego ya, claro, se haría el gran escritor que fue. Raquel, hemos hablado muchas veces aquí en Radio Sefarad de los libros, de la literatura de Amos Oz, pero no queremos dejar la ocasión de que nos cuentes cómo era Amos Oz el hombre, ¿no? Porque has compartido, como decías, tanto tiempo con su obra, es la mejor manera de conocer a la persona también. Pues en estas últimas obras, una que todavía no ha salido en español, no puedo adelantar el título porque bueno, a veces cambian los títulos del original, entonces bueno, pero que va a salir en breve, en unas conversaciones con su editora israelí, habla mucho de su vida.
Y a mí misma me ha sorprendido que tuvo una vida bastante más difícil de lo que aparentemente podemos imaginar, porque lo hemos conocido ya en general como un escritor de fama internacional, muy reconocido mundialmente, por supuesto en Israel, el número 1 de la literatura, pero en muchos casos desconocíamos esa etapa complicada que pasó, bueno, pues evidentemente la muerte de su madre, el suicidio de su madre que marcó su vida y también su obra, porque gran parte de su obra está dedicado a eso, como Mijael Sheli en concreto, mi querido Mijael, y otras muchas obras donde aparece continuamente esa figura de su madre, que es lo que hace que se marche él solo al kibutz. Y la vida en el kibutz es lo que ahora relata cómo él amaba muchísimo el kibutz, la idea original del kibutz, pero también fue muy crítico, y eso aparece en muchísimas de sus obras, con el día a día, la vida cotidiana del kibutz, sobre todo para los niños que vivían apartados de sus familias y eso, y los más débiles, pues maltratados por los demás. Una vida muy difícil que él dice que se arrepiente de alguna forma que tuviesen que vivir sus hijos después. Pero él siguió allí, creó toda su vida en el kibutz porque realmente formaba parte también de su ideología. Y el momento difícil de su vida fue precisamente cuando tuvo que dejar el kibutz porque su hijo tenía asma, y allí pues con tanto cogiendo cereales todo el día, el polvo del campo, en fin, era muy complicado. Y siendo ya bastante mayor, se fueron del kibutz toda la familia sin nada, absolutamente nada, porque bueno, pues cuando te vas del kibutz te vas así, sin nada. Y tuvieron que iniciar una nueva vida cuando se fueron a Arad, en una ciudad nueva, en medio del desierto, y fue una época realmente dura. Tuvo que trabajar en varios sitios y hacer muchos esfuerzos por iniciar algo nuevo. Y esa parte, para mí al menos, también era la más desconocida. Uh-huh. Y después tardó también bastante tiempo en ser el escritor que ahora vemos, porque, bueno, podemos hablar después, pero también hubo una época en que una serie de libros suyos fueron muy criticados. El gran resurgir desde sus primeros libros fue sin duda Una historia de amor y oscuridad, que ya le encumbró completamente y supuso pues la gran etapa final de su vida. Pero quería insistir en esto, que no toda su vida ha sido ni tan valorado como ahora, ni su vida ha sido fácil de ninguna manera, que esto sí que a veces no lo conocemos. Y entonces me imagino, no, alguna vez lo hemos comentado, por supuesto sin menospreciar en absoluto esa obra maestra que es Una historia de amor y oscuridad, pero hay otros libros a reivindicar de Amos Oz. Y nadie mejor que tú para decirnos cuáles. Sí. Sí, es cierto, claro, que una historia de amor y oscuridad es un libro fantástico, maravilloso, que hace un repaso de la historia del pueblo judío prácticamente, no solo de su familia, porque es un retrato magnífico, lleno de ironía, además donde muchas veces te mueres de risa. Hay cosas y se mezclan mil cosas, es fantástico, es cierto. Pero hasta llegar a eso, y después de eso tiene otros libros muy buenos. Hay que leer su primer libro, Tierra de Chacales. Siempre la primera obra de un autor es fundamental en la carrera de un escritor. Esta obra significó el inicio de una generación, también el cambio de forma de entender la literatura, de escribir, de entender la sociedad también. Y desde luego Tierra de Chacales es un libro de relatos, su primer libro, y sin duda hay que leerlo. Por supuesto, Mi querido Mijael, que es este libro en homenaje a su madre, que es uno también de sus libros más importantes. Y un libro, el más desconocido posiblemente de todos, que se llama El mismo mar, que él mismo dice que es el libro que él más aprecia, porque dice que siempre es el único al que él volvía,
porque pensaba que no podía haberlo escrito él, le admiraba cada vez que volvía a leerlo, le parecía que lo había escrito otra persona, que había rebasado muchos límites en su literatura con esta obra. Es una obra en la que se mezcla prosa, poesía, una obra que fue muy complicada a la hora de traducir. Recuerdo que tuvimos que hacer 8 pruebas de galeradas antes de sacar ese libro, para que tuviese la misma estructura o al menos muy parecida al texto original, porque es un texto en prosa pero con una apariencia de verso donde se parten las líneas y también hay poemas en medio, y también es una oda a su madre, de alguna forma. Es un libro muy interesante, ya digo, muy desconocido, a lo mejor no el primer libro para quien empiece a leer a Amos Oz, claro, pero quien ya lo conozca sí que creo que es interesante leerlo, y por supuesto muchos más. Uno de los últimos también, Entre amigos, que vuelve a los relatos del kibutz, como en Tierra de Chacales, al también, niño, ¿no? a muchas otras cosas. Tiene tanta obra que sería ahora muy difícil, pero sí que no nos debemos quedar en su gran libro, que también Una historia de amor y oscuridad, y leer algunos más. Por ejemplo, Judas, la última novela hasta ahora, publicada en castellano, que tú tradujiste, hablamos de ese libro. ¿Crees que él ya se sabía enfermo, y en ese libro eso se puede percibir, se puede notar? Yo creo que sí, sabía que iba a ser su última novela. Después publicó algún ensayo o estas conversaciones de las que he hablado antes, pero sí que yo creo que sabía que era su última novela. Tardó muchísimo tiempo en escribir Judas, porque empezó a escribirlo y lo dejó durante mucho tiempo. Pensaba que no iba a ser capaz de terminarlo, que era un tema demasiado complejo para llevarlo a cabo con llevarlo a buen puerto. Pero al final lo consiguió. Es un libro extraordinario del que ya hemos hablado, y tal vez porque sabía que posiblemente sería su última novela, es la única vez que, como digo en el artículo que has mencionado, que me mandó muchísimas anotaciones sobre para ver, él intuía algún problema que podía tener en la traducción para que fuese lo más preciso posible. Y como cuento, que es una anécdota que ha gustado mucho, sí, parece ser, porque dibujo, las anécdotas siempre gustan. Me mandó un plano de la casa donde vivían los personajes, un plano precioso, porque era una casa realmente enrevesada de entender, con esas escaleras de caracol, esos pasillos que no sabías, con el anciano que iban a unas habitaciones a otras y se entrecruzaban. Y hasta me dibujó eso para que entendiese mejor dónde vivían esos personajes, cosa que me pareció precioso, realmente maravilloso. Por supuesto lo conservo, pero lo tendré que conservar ahora mejor, claro. Desde luego. ¿Cómo os comunicabais? ¿Por correo electrónico, por teléfono? Por correo electrónico, sí, por correo electrónico normalmente. No hemos tenido, realmente tampoco hemos tenido muchísima comunicación, excepto en este libro Judas, pues hemos tenido comunicación de cosas muy puntuales. O sea, nunca ha sido como en este último. Como con Aaron Appelfeld, a lo mejor, ¿no? Que nos comentabas cuando murió también, que la relación era más cercana quizá, o él era más cercano, no sé. Sí, bueno, puede ser. Con Appelfeld es que realmente nos hemos encontrado más veces, pues en algunos congresos de traducción o cosas así. Entonces, bueno, he tenido posibilidad de verle más. A Amos Oz le he visto siempre que ha venido aquí, que tampoco han sido demasiadas veces, la verdad, y alguna vez en Israel, pero la comunicación siempre ha sido, pues eso, a través de email y para cosas realmente necesarias. No mucho más, pero siempre con muchísimo cariño. Ya, tiene que ser muy emocionante estar en el ordenador y de repente recibir un email de Amos Oz. Bueno, te acostumbras. Los escritores israelíes son
muy cercanos en general. Pues, igual de eso te puede llegar un email de Aleph Ben Yoshua, otro de... entonces son muy... porque la sociedad israelí también es así, entonces no hay estas distancias que en España sí que son mucho mayores, ¿no? Que parece que no te puedes acercar a alguien que tenga ya fama. Allí no, la verdad es que la gente es muchísimo más llana y más cercana. Raquel, el trabajo de traducción es un trabajo muy exigente, de mucho compromiso, pero en el caso de Amos Oz todavía más, ¿no? Porque, como comentas, nos has comentado siempre, y en el artículo también, su literatura, su hebreo, es de un nivel tan elevado que eso, a la hora de traerlo al castellano, bueno, pues es un trabajo extraordinario. Sí, yo creo que Amos Oz es quizás de los últimos escritores, por supuesto, a ver, decir esto puede ser muy atrevido, pero yo creo que la generación de Amos Oz, y en concreto él, es de los últimos grandes escritores que han mantenido esa cadena de tradición, de enraizar con los textos clásicos desde la Biblia y por supuesto de toda la literatura hebrea moderna, pues eso, hijo de Bialik, de Agnon, de Brenner, de los grandes. Y eso se nota muchísimo en su forma de escribir, tiene un hebreo elevadísimo. Él lo dice de su primera obra, Tierra de Chacales, que utilizó el hebreo más elevado que tenía para, de alguna forma, también demostrar el nivel que podía alcanzar. Y realmente es un libro dificilísimo de traducir, es una cosa increíble. Eso unido pues a todas las referencias bíblicas de la literatura medieval, de la Mishnah, por supuesto de citas de otros autores, todo eso en un engranaje muy poético, con muchísimos recursos estilísticos, en fin. Muy complejo de traducir, pero por eso también mucho más enriquecedor esa labor y, en fin, yo por eso también estoy muy agradecida por haber tenido la suerte de haber traducido una obra tan importante. Tú también eres poética en este artículo, cuando dices, por ejemplo, las obras de Oz son un buen ejemplo de esa cadena textual, de esa línea que no es de sangre, sino de texto, de esa línea que desde épocas ancestrales se transmite hasta sus textos escritos en hebreo. Sí, el artículo de verdad se lo recomendamos porque recorres su obra y también esa visión del Amos Oz hombre. No sé si El mismo mar es también tu libro preferido de Amos Oz. No lo sé, es muy complicado decirlo. Es un libro que realmente me encanta, sí, pero realmente no sabría decir. ¿A cuál vuelves siempre ¿A tú? cuál vuelvo siempre? Podría decir alguno que me gusta menos, pero no lo voy a decir. Y el que más no soy capaz de elegir uno ahora mismo porque son todos, la verdad, que fantásticos. Y bueno, yo en este artículo y casi siempre que he hablado, he querido hablar del Amos Oz escritor, el Amos Oz gran creador de relatos, de cuentos, de historias, y no tanto de esa otra faceta de la que se suele hablar más, que se lo dejo a otras personas, bueno, pues como periodística, ¿no? O política, porque creo que eso es un problema también que hay, que siempre que se habla de un autor israelí se habla más a veces de política que de literatura, entonces por eso siempre he querido mantenerme en esa línea de hablar eso de él como gran creador de cuentos, que es lo que es. ¿Cuál es la imagen con la que te quedas de Amos Oz cuando piensas en Amos Oz, que te va a acompañar siempre, aunque ya no esté? Qué pregunta más complicada, ¿no? Pues mira, me quedo con su cara, con su mirada, con sus ojos. Ese mar, ¿no? Como su obra donde se fue a buscar a su madre y que
y que no encontró porque estaba más cerca de ese viaje que era irse muy, muy lejos, y lo que busca siempre está cerca, y posiblemente ese mar donde iba a buscar Rico, el protagonista, su madre, estaba dentro de sus propios ojos, ¿no? Esos ojos azules impresionantes que teníamos. Me quedo con esa cara y con esa mirada posiblemente. Bueno, te agradecemos mucho que hayas compartido tus recuerdos y tu vida con Amos Oz, tu vida profesional. Te agradecemos muchísimo que hayas hecho el esfuerzo, que sabemos que son días tristes para ti, de hablar de él. Y por supuesto, gracias siempre, porque por tu trabajo conocemos la obra del gran Amos Oz. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a vosotros.